elegí Romanos capítulo 8, creo que es el capítulo, mi capítulo favorito de la Biblia. Es un capítulo hermosísimo y la serie se llama Nuestra identidad en el Espíritu. ¿Cuál es nuestra identidad en el Espíritu? Entonces, la definición de la palabra identidad es conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirlo de otra en particular. Es lo que nos distingue, lo que nos separa, lo que nos caracteriza. Eso se llama identidad. Entonces, ¿cuál es nuestra identidad en el Espíritu? Dice un famoso escritor que se llama A.W. Tozer, dice él, lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo que es la cosa más importante para nosotros. Es decir, en pocas palabras, creo que han escuchado esta frase que dice, nos convertimos en lo que adoramos. En lo que tú adoras, en eso te conviertes. Entonces, lo que tú tienes en mente de Dios, eso es lo más importante. Pero hubo otro escritor famoso que se llamaba C.S. Lewis, dijo él, leí una vez que lo más importante es lo que pensamos de Dios y no es así. Lo más importante es lo que Dios piensa de nosotros. Romanos 8 es la respuesta a eso. ¿Qué es lo que Dios piensa de ti? ¿Cuál es tu identidad, tu nueva identidad para con Dios? Y en este capítulo pude haber elegido muchas cosas, porque al principio habla de que para los que están en Cristo no hay condenación, de que en el Espíritu tenemos la oportunidad de obedecer a Dios mediante el Espíritu, de que Dios nos adoptó, de que somos hijos de Dios, de que para los cristianos, para los que están en Cristo, todas las cosas le ayudan a bien. Y termina con una gran exclamación que dice que nada nos podrá separar del amor de Dios. Entonces el versículo tiene muchas cosas, el capítulo, perdón, tiene mucho de escoger, pero Dios puso en mi corazón versículo 12, versículo 13. Y el título de este mensaje, se lo voy a decir ahora, me pasó hace mucho, contaba la clase, los que cogí en la clase dirán que es un calco, pero bueno, imagínense eso. Una vez me llamaron, me dicen, señor Ventura, ya, y tú de una vez vas pensando, bueno, o es Antolín que están llamando, porque a mí nadie me dice señor Ventura, ¿verdad? Señor Ventura, le tenemos un préstamo preaprobado para consolidar sus deudas de 600,000 pesos. Y yo, bueno, yo no tengo deuda, pero ¿de cuánto el préstamo? y yo, quizá en mi ignorancia financiera, pensaba que, ¿cómo yo voy a coger una deuda para pagar otra deuda, verdad? Eso es como que no macha, no tiene sentido. Pero sí lo tiene en cierto modo, porque si tú no puedes con un pagaré, con lo que sea, y te dan un préstamo con menos interés, ¿verdad? Tú puedes pagar un préstamo con otro préstamo. Consolidas tus deudas. Déjeme decirle, hermano, una mala noticia. Tenemos una deuda. Y de eso trata el mensaje. Pero traemos la solución. Romanos nos tiene la solución. Les tengo, y el mensaje se llama, consolida tu deuda con el Espíritu. Consolida tu deuda con el Espíritu. Y quiero que busques Romanos capítulo 8, versículo 12, y que lo tengan ahí para poder leerlo. Entonces, vamos a leer ese versículo. Así empieza el versículo. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque el que vive conforme a la carne, ¿qué dice? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir los deseos de la carne, viviréis. Señor Jesús, gracias te damos por este momento. Te pido perdón por mis faltas, por mis pecados, Señor, por no ser quien debo ser, Padre. Te pido perdón incluso por este privilegio inmerecido de poder estar frente a tu iglesia hablando, Padre. Te pido que seas tú en este momento, Señor, que no ningún pensamiento ni palabra de Emilio salga, sino que la palabra tuya sea la que se predique en esta noche, Padre. Así como usaste un burro, Padre, te pido que me uses a mí de una manera especial para enseñar a tu iglesia. Pongo en tu mano, Señor, el resto de esta noche en el nombre de Jesús. Amén
Entonces, tenemos dos puntos en esta hermosa noche. Consecuentes de nuestra deuda y cooperando con nuestro acreedor. Tenemos dos puntos. Y lo primero que vamos a ver es el primer versículo 12. Vamos a dividir así. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos a la carne. Entonces vamos a ver lo que significa consecuente. Dice de consecuente que es el resultado, que es el resultado de lo que se ha expresado previamente o se deduce de ello. Entonces, consecuente es si hablamos, ¿verdad?, de que el piso es blanco, yo tengo que actuar como que el piso es blanco, ¿verdad? Tengo que ser consecuente con lo que vimos. Entonces, debemos ser consecuentes. ¿Por qué digo que hay que ser consecuentes? Lo que están tocando ahí. Entonces, el verso 12, no sé si esto va a sonar un poquito raro. El verso 12, gracias a Dios, está después de los 11 primeros. Y te dirá, wow, qué gracioso. No. Entonces, ¿por qué decimos eso? Por la frase así que. ¿Cómo así? Así que. ¿A qué se está refiriendo Pablo? Así que, vamos a ponerlo así, como ya no hay condenación para los que están en Cristo, como ya el Espíritu nos liberó de la esclavitud del pecado, como ya Él nos ayudó a obedecer a Dios o nos ayuda a obedecer a Dios, como ya ahora disfrutamos de la paz y de la vida por el Espíritu, así que deudores somos. ¿Se había puesto a pensar en eso? Deudores somos. Esto va en contra de todo lo que se está predicando en el mundo ahora. En el mundo se está predicando que Dios nos debe, de que Dios debe darnos lo que nos pertenece. No, 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 no. Nosotros le debemos a Dios. Y dice aquí, por todas esas razones, o sea, por lo que vimos ahora, no estamos siendo consecuentes. Muchas veces no somos consecuentes hacia eso. No nos damos cuenta de que somos deudores. O actuamos, y Pablo lo menciona aquí, somos deudores, no a la carne, porque a veces que creemos que le debemos algo a la carne, ¿verdad? Y vivimos conforme a la carne. Somos deudores hacia el Espíritu. Quiero que, por favor, busquen Romanos capítulo 6, versículo 18. Romanos 6, versículo 18. Cuando tenga, digan un amén. Tenemos tiempo, pueden buscarlo todo, por favor. Aquí lo que más es tiempo. Excelente. Romanos 6, 18 en adelante dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentáis vuestros miembros para servir a la justicia. Viene este versículo. Pero cuando erais esclavo del pecado, erais libres acerca de la justicia. Y miren esta pregunta. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Antes no teníamos la consecuencia. Antes vivíamos libre, ¿verdad? Sin consecuencia. Pero ahora sabemos que no hay fruto en eso. Incluso nos avergonzamos. ¿Se avergüenzan de su vida pasada? No. Hay que predicar en esta iglesia. Hay que predicar si no se avergüenzan de su vida pasada. Entonces, dice aquí de lo que avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Porque hay que avergonzarse de esa vida pasada, porque su fin es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos del Dios, de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin
la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Es necesario que sepamos primero y que seamos consecuentes en que le debemos a Dios mucho. Dios nos dio lo más preciado para él, su vida, su hijo. Y junto con eso nos dio una libertad que no merecemos. Miren ahí, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Pero esa vida tuvo un precio y no estamos siendo consecuentes con eso. Estamos viviendo nuestra vida como si le debemos a la carne y estamos satisfaciendo los deseos de nuestra carne. Que yo también tengo carne y le puedo decir, los deseos son, ¿verdad? Hay una cosita en los deseos que nos gusta, por eso se llaman deseos, ¿verdad? Que nos agrada. Pero vamos al segundo punto, que no tengo tanto tiempo. Cooperando con nuestro acreedor. Vamos a volver a leer el versículo, Romanos 8, versículos 2 y 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, como a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir los deseos de las obras de la carne, perdón, viviréis. Entonces, aquí está el versículo 13, para hacer una aclaración. Aquí dice que si vivimos conforme a la carne, moriremos. No está hablando quizás de perder tu salvación. Está hablando de que si alguien realmente vive conforme a la carne, debe hacerse la pregunta, ¿en verdad es creyente? ¿En verdad es salvo? ¿En verdad puso sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe? No, obviamente, tú y yo vamos a pecar, pero hay una diferencia entre pecar y vivir conforme a las obras de la carne. Entonces, aclarado el punto, seguimos aquí. Hacer morir el pecado en nuestras vidas depende totalmente de nosotros. Depende totalmente de nosotros. Quiero que busquen, por favor, Colosenses, capítulo 3, versículos 5 y 6. Creo que ese versículo lo llevó José, ¿verdad? Colosenses 3, versículo del 5 al 6. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pero viene como empieza el versículo: haced morir. Es algo que tenemos que hacer nosotros. Es algo que tienes que hacer tú, algo que tengo que hacer yo. Otro ejemplo, busquen por ahí, se me fue, el verso, no, espérense. Ok, como lo dice Pedro, vamos por favor a Pedro capítulo 2, versículo 11. Pedro también lo menciona. Como lo dice, amados. Primera de Pedro 2, 11. ¿Verdad? Que tenemos tiempo. Cuando lo tengan, digan amén. Primera de Pedro 2, 11. Primera de Pedro 2, 11. Ahora se me fue a mí. No se preocupen que yo voy a llegar también. Aquí lo que más es tiempo. Wow, se fue Pedro. Está pure que lo encontramos. Apareció. Amados, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Vemos que es una actividad que depende de nosotros. Tú y yo tenemos que abstenernos y hacer morir lo terrenal. Es algo que tenemos que hacer nosotros. Amén. Qué bueno que lo creemos así. Esto justamente, pero Pablo nos dice algo contrario. Hay como una contradicción ahí, ¿verdad? Y está en Romanos capítulo 7, versículo 18. Vamos a leer nomás 3 versículos de ahí. Romanos 7, 18. Entonces, tenemos que hacerlo nosotros, depende de nosotros. Pero ahora vamos a ver lo que dice Pablo aquí en el verso 18. Y yo sé que en mí, 7, 18. ¿Lo tienen? 7, 18.
Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, ¿dónde está entonces? ¿Cómo yo lo hago? O sea, yo quiero agradar a Dios, pero no puedo. Vamos a volver a leer capítulo 8, versículo 13, para ver qué es lo que Pablo está diciendo. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Más, y aquí está la palabra clave, más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La clave está ahí, hermanos. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es la clave que nos ayudará a poder vivir una vida agradable a Dios. Vivir una vida que haga justicia o que intente hacer justicia al sacrificio de Cristo. Que sea consecuente con lo que ya Dios hizo por nosotros. Entonces, la única manera en que podemos vencer, hacer morir, derrotar al viejo hombre es por medio del Espíritu Santo. Tenemos una deuda con el Señor. No somos capaces de pagarla. Necesitamos de alguien más. Necesitamos que alguien nos preste para poder pagar esa deuda. Y el único ente que puede ayudarnos es el Espíritu de Dios. Entonces, si algo se le quedará en esta noche, que sea eso. Vamos a buscar Santiago capítulo 2, versículo 26. Entonces, a lo que lo encuentran, o sea, nuestra vida debe ir en agradecimiento a Dios. Debe ser una vida agradecida por lo que ya Dios nos dio. No es que nuestras obras nos van a salvar, pero nuestras obras deben reflejar ese agradecimiento. Y así lo dice Santiago, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Aquí no está diciendo que necesitamos obras para ser salvo. No. Está diciendo que si tú fuiste salvo, obras deben mostrarlo. No sé si lo están entendiendo. Entonces, debemos ser agradecidos en ese sentido. Y esta batalla, hermanos, esto es otra mala noticia, será una batalla que debemos librar por el resto de nuestra vida aquí en la tierra. Una batalla diaria, que van a haber días que la vamos a perder. Pero nuestra meta debe ser que por el Espíritu podamos vencer la carne. Gálatas 3:3, si lo tienen ahí, no lo tienen, pero pueden buscarlo. Gálatas 3:3. Miren aquí estas preguntas que Pablo hace. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Miren, qué pregunta. Empezaron bien, ¿eh? Gálatas empezó bien, que es el libro que voy a elegir para la próxima sección. Gálatas empezó bien. Empezó por el Espíritu a vencer, a derrotar las obras de la carne. Pero miren aquí qué pasa con Gálatas. Eso es un error que podemos caer nosotros. Pero eso que le digo que una batalla diaria es algo que tenemos que enfrentar por el resto de nuestra vida aquí en la tierra. Entonces, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Y por último vamos a buscar segunda de Timoteo 1:12, perdón. Entonces, esta es una batalla que vamos a vivir por el resto de nuestra vida. Segunda de Timoteo 1:12 dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito
para aquel día. Miren qué bonitas palabras. ¿Usted está seguro en quién creyó? Bueno, el que en usted creyó es poderoso para guardar su depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Está siendo, pregunta, está siendo agradecido por todo lo que Dios ha hecho por ti. Tu vida es consecuente con la muerte de Cristo. O tu deuda tú la estás pagando a la carne. Yo les animo a que pensemos en esto. Primero, saber que le debemos mucho al Señor. Y mire que podíamos predicar de cualquier cosa, de que somos libres en el Espíritu, de que somos hijos de Dios, de que nada nos podrá separar del amor de Cristo. Amén. Todas esas cosas son ciertas, pero no convienen. Son cosas que no convienen ciertamente. Pero esta parte aquí, que no creo que sea casualidad que Pablo lo haya puesto, ni que Dios permitiera que estuviera en la Biblia, es porque nos recuerda que debemos mucho a Dios. Y la única manera de poder agradar al Señor es por el Espíritu. Entonces vamos a vivir nuestra vida conforme al Espíritu. Señor Jesús, gracias te damos por este momento. Te pido para que seas tú, Padre, dándonos la fortaleza, Padre, el discernimiento para poder, Señor, elegirte a ti, Padre, poder vivir una vida en tu Espíritu, con tu Espíritu, Padre, y que podamos dar como fruto, ese fruto tan maravilloso del Espíritu, Padre. Te pido que seas tú ayudándonos, Padre, permite que esta palabra caiga en buena tierra y que dé fruto, Padre. Pon en tus manos, Señor, el resto de esta noche, en el nombre de Jesús. Amén.